Oseas. Voy a hablar acerca del profeta Oseas. Estoy tomando la palabra de Amós como la palabra clave que te puede ayudar a ti a identificar quién escribe y en qué periodo escribe. La palabra Amós me ayuda a entender a mí de que estos profetas, estas 4 palabras, A-M-O-S, son profetas que estuvieron predicando antes de la caída de Samaria, la caída de Israel, cuando Israel fue tomada presa y llevada cautiva. La primera palabra A, Amós, obviamente. La segunda palabra M, Miqueas. La tercera O, Oseas. Y la última S, Sofonías. Entonces, ahorita ya hablé acerca de Amós, ya hablé acerca de Miqueas. Hoy voy a hablar acerca de Oseas, y la próxima clase, el próximo sermón, la próxima meditación va a ser acerca del libro de Sofonías. Los 4 profetas menores hablaron acerca de la caída de Israel, y es lo que quiero continuar. ¿Sí? El libro de Oseas empieza de la siguiente manera: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Ocaz, Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Oseas es la historia de un profeta que su mensaje fue su vida. Un pensamiento que quiero que lo tengan en la mente cuando escuchan la palabra profeta es que un profeta vive como un profeta. Si tú ves a alguien que se llama profeta y viene en avión y pide que le den una limusina y viene y te cobra por la palabra que te va a decir para que te bendiga lo que vaya a hacer, no le creas. Ese no es un profeta, ese es un vividor del evangelio. Un profeta vive como profeta, y Oseas lo demuestra con su propia vida. Su mensaje era su propia vida, lo voy a demostrar. Y Oseas es la historia de un matrimonio fallido, un matrimonio destrozado, un matrimonio que hubo traición en medio de ese matrimonio. Pero la palabra Oseas significa Dios salva o Salvador. Aquí tenemos un Salvador, ¿sí? Se llama Salvador, no que sea Salvador de todo el mundo, pero es Salvador, ¿sí? Pero esa palabra de Oseas es muy similar a la palabra de Josué en el Antiguo Testamento. El primer nombre que aparece como el nombre de Salvador es el nombre de Josué. Josué también tiene ese sentido de Salvador. Josué también se transforma un poquito en el español a la palabra José. ¿Alguien aquí se llama José? Aquí tenemos también otro José, puede significar Salvador. Pero también Oseas viene de esa misma raíz y significa Salvador. El último nombre, que es el más popular de todos, que creo que conocen todos, que significa Salvador, es Jesús. Y le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará al mundo de sus pecados. Jesús es también viene de esa misma corriente de Josué, que se transforma en Oseas, que se transforma en José y que se transforma en Jesús. Oseas, entonces, su nombre era Salvador. Entonces, si le llamaran Salvador a Oseas, no hay ningún problema. ¿Cómo empieza esta historia? Versículo 2 del capítulo 1 de Oseas. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria, o una mujer que está con varios hombres, o una mujer que no es fiel, una mujer infiel. Tómate una mujer fornicaria y ten hijos o hijos de fornicación, y ten hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Tómate una mujer fornicaria, una mujer que se acuesta con varios hombres. Siendo un profeta de Dios, la tenía difícil Oseas. Oseas no era el único profeta. Ya hablé la semana pasada de Miqueas e Isaías, que vivían en el mismo tiempo. En ese mismo tiempo vivía Oseas, pero un poquito más al norte.
los tres primeros profetas, bueno, los dos primeros profetas que he hablado, Amós y Miqueas, vivían en el sur, Judá, junto con Isaías, Jerusalén. Ahora vamos a ver a alguien que vive en el norte, en Israel. La tribu de Israel se ve dividido en dos: Judá en el sur, Israel en el norte. Y de ahí surge un profeta también. El primer profeta que vamos a tocar el día de hoy es Oseas. Viene del norte. Dios le dice: tómate una mujer fornicaria. Y alguien que estuviera en su mente diría: un pastor no puede andar con una prostituta casándose con ella, ¿verdad, pastor? Y yo le diría: seguramente que no. ¿Sí? ¿Qué clase de pastor sería si va a conseguir una mujer entre las prostitutas? Excepto que la prostituta ya sea regenerado y que ya esté caminando con Dios posiblemente, pero nada más así que la vaya a buscar. Y digo que la fue a buscar porque literalmente le dice: ve y toma una mujer de estas que son así. Y yo creo que en ese momento, eso es la conclusión que llego leyendo diferentes autores, posiblemente una posibilidad bien grande es que esta mujer practicaba una fornicación religiosa. En el tiempo que estamos tratando nosotros la Biblia, está hablando mucho acerca de una mujer llamada Asera o Astaret. Esta se volvió muy famosa y los profetas hablaban mucho en contra de esa religión, en donde había una mujer voluptuosa y que ese era su dios, la formaban de una figura que hacían ellos, y esa misma figura y esa misma idea la llevaban a la religión, en donde había templos que las mujeres se prostituían, y a la vez que se prostituían, las mujeres eran bien aceptadas y tenían un estatus no nada más de mujer fácil, sino un estatus religioso de una mujer que bendecía a los hombres. La idea era que si el hombre quería prosperidad en su matrimonio y ser fructífero, podía ir con esas mujeres, acostarse con esas mujeres y de esa manera recibir una bendición, e ir con su casa y acostarse con su mujer y ya empezar a tener bebés. Era una idea bien extraña, pero para aquellos tiempos era aceptada. Tan aceptada que lo más probable es que con tantos profetas que había en Israel, varios de ellos tenían esta misma costumbre. Porque los profetas de Israel, aparte de predicar a Jehová, predicaban a Baal y predicaban a Asera. Les daba igual quién fuera, lo que sea, y es un pensamiento que también puede llegar a la conclusión de que en ese tiempo había un punto bien grande pensando que los hombres creían de que cualquiera de esos dioses era el Dios de arriba, el Dios verdadero. Similar a lo que muchos en el día de hoy piensan acerca de Dios. Escuchas a alguien que es un mormón y dices: pues también van para el cielo, ¿verdad? Porque pues predican de Dios. Escuchas a un testigo de Jehová y dices: pues también van para el cielo. Son buenas esas gentes, ¿verdad? Escuchas a alguien que esté en el Islam, que tiene nada más un Dios, o que se llama Alá. Alá es Dios, ¿verdad? Es Jehová también, ¿verdad? Son paisanos ahí, entonces ha de ser el mismo. Y parece que el pensamiento actual de nuestra fecha es que no importa qué tipo de religión tengas, al cabo todos vamos al mismo Dios. ¿Es verdad que han escuchado eso en algún momento? Es verdad. En ese tiempo estaba ese pensamiento también: Asera tiene parte de Dios, Baal tiene parte de Dios, Jehová tiene parte de Dios, entonces todos llegan a Dios. Y muchos de los profetas de aquel tiempo era fácil que se entremezclaran entre ellos, al cabo que todo llega a Dios. Entonces no creo que Oseas haya sido tan mal visto cuando fue a tomar una de estas mujeres, Gomer, hija de Diblaim, que significa, tiene un significado también. Esta palabra, déjame ver por aquí, tengo qué significa. Era como un fruto, era como Diblaim significa como un pan de doble cara. Sí, ahorita voy a explicar un poquito de eso. Pero siguiendo la historia, Oseas obedeció, porque Dios lo dijo. Él quería ser un buen profeta. Y le pareció extraño, yo creo que le pareció extraño que Dios mismo le haya dicho que se tomara una mujer de aquellas que no debería tomar, los profetas que se consideraban santos. Pero Dios se lo dijo, lo hizo, lo tuvo que hacer.
Tomó a la mujer de Efraín y quedó embarazada y tuvo un hijo. Entonces Dios le dijo a Oseas, el rey Jehú ha cometido muchos crímenes. Jehú no tiene nada que ver aquí. Jehú había pasado 3 o 4 generaciones atrás. Era un rey, también fue un rey de Israel. ¿Qué pasó con ese rey? Ahorita les explico un poco más. Ha cometido muchos crímenes en el valle de Jezreel. Por lo tanto, en ese mismo valle derrotaré a su ejército, castigaré a sus descendientes y acabaré con el reino de Israel. Por eso a tu hijo le pondrás por nombre Jezreel. Y tiene un poco de rima en el original hebreo. Israel, Jezreel. Voy a acabar con Israel en Jezreel. Parece que estaba rimando el profeta en ese momento como un poeta. Jezreel tenía su propia historia. Jehú, 4 generaciones atrás, un general del ejército de Acab. ¿Han escuchado de Acab y Jezabel? Acab que mató a su vecino para quedarse con su tierra. Jezabel, una mujer que tenía 400 profetas de Baal o 450 profetas de Baal y que pelearon contra Elías. Bueno, esa mujer siguió viva hasta estos días, hasta ese tiempo, estaba viva todavía. Su esposa ya había muerto, pero esta mujer fue muerta. Llegó Jehú, y cuando llega Jehú, esta mujer se asoma por la ventana, esposa de Acab, y pregunta a Jehú, ¿quién está con el rey Jehú? Y salen 3 eunucos, por ahí se asoman por la ventana, nosotros estamos contigo. Pues avienten a esa mujer por la ventana. La mujer se había pintado muy hermosa, parece ser, para la ocasión, no sé qué estaba esperando. La tiran por la ventana, la dejan ahí, y cuando van a recogerla, porque era una hija de un rey, encuentran solamente la cabeza y un par de pedazos de su cuerpo. Los perros se la habían comido. Pero no fue lo único que hizo Jehú. No mató nada más a Jezabel, mató a 70 de los descendientes de Acab. 70. Todos los descendientes, primos, hermanos, parientes, a todos los mató. Por casualidad, en ese mismo momento, llegaron también varios hombres, 40 hombres, hijos del rey vecino de Judá, preguntando por los hijos del rey que estaba en ese tiempo, que acababan de ser asesinados. Venimos a la fiesta, ¿a qué horas empieza? Agarra a esos 40 hombres y a los 40 hombres pasa el cuchillo otros de también, los mata. 70 más 40, 110. Nada más llevamos 110 por el momento. Hizo una cosa interesante Jehú también en Jezreel. Manda a llamar a todos los servidores de Baal, el dios que no era Dios. ¿Sí? Vengan para acá. ¿Sí? Voy a hacer una fiesta y el que no venga lo voy a matar. ¿Sí? Y todos los... dice, porque yo voy a servir más que los otros reyes a Baal, y mintiendo, porque llegan todos los sacerdotes, llegan todos los servidores, llegan todos los que tenían algo que ver con la religión de Baal, se juntan en un lugar más grande que este, se llena el lugar, no sé cuántas cabrían, pero dice que ya no había lugar para más, y cuando ya están en lo mejor de su escena de su fiesta, él había puesto 80 hombres alrededor de ese lugar y les dice a los 80 soldados de él, si alguien queda vivo, vida por vida, tu vida va a ser la de él. Y los 80 hombres se esforzaron en matar todos los servidores de Baal de un momento. ¿Cuántos fueron? 300, 500, 1000, quién sabe cuántos fueron, pero fueron muchos. Fue un asesinato, una masacre, en donde no era un pleito de soldado contra soldado, hombre contra hombre, sino que a todos los agarró desprevenidos y los acabó a todos. Esa era la fama que tenía Jezreel. Y le dice Dios a Oseas, ponle a tu primer hijo por nombre Jezreel, porque yo no voy a tener misericordia de Israel. Así como Jehú no tuvo misericordia de los profetas y de los hijos y de los parientes de los otros hijos, así no voy a tener misericordia de Israel. ¿Qué nombrecito para un hijo? Imagínate que se llamara Hitler tu hijo.
o que se llamara Nerón. La palabra Nerón es uno de los emperadores romanos, y lo he escuchado, pero solamente en los perros. No conozco a ningún hombre que se llame Nerón. Conozco unos que se llaman Herón, pero no Nerón, ¿sí? Nerón se le da a los nombres, y Hitler, que se llamara Hitler, o que se llamara algún nombre que haya hecho barbaridades en los hombres. Así le puso su primer hijo, ¿sí? Oseas 7:8, hablando del papá, ¿sí? El papá de Gomer. Y creo que el papá de Gomer también tenía algo que ver en lo que estaba haciendo. Capítulo 7, versículo 8. Efraín se mezcla con los pueblos. Efraín es como una torta a la cual no se le ha dado vuelta. Los extraños han devorado sus fuerzas, pero él no se da cuenta. Aún las canas se han esparcido sobre él, se ha hecho viejo, pero no se da cuenta. La soberbia de Israel testifica contra él a su propia cara. Con todo esto no se ha vuelto al Señor su Dios, ni le ha buscado. Está hablando de Israel, Efraín. Una cosa interesante de Efraín, también un poco me gusta enseñar cuando hablo de la palabra de Dios. Efraín era uno de los nietos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, pero no era supuestamente sus hijos eran las tribus, 12 tribus de Israel, pero de uno de sus hijos tuvo más misericordia que de los demás. Se llamaba José. José tuvo 2 hijos. Uno de ellos era Efraín y el otro Manasés. Y Jacob, cuando estaba bendiciéndolos, dijo: tus hijos Efraín y Manasés van a recibir la bendición tuya. Y esas 2 tribus, aunque nada más era José uno, se volvió en doble, Efraín y Manasés. Y Efraín, como era el mayor y el más influyente, Samaria estaba ahí en su capital, se volvió el nombre también sinónimo de Israel. Efraín era Israel, aunque eran más tribus todavía, eran 10 tribus. Entonces, cuando habla de eso, Efraín es como una torta a la cual no se le da vuelta. Una torta, no te imagines una torta mexicana, como la del Chavo del Ocho, esa no es. Una torta para los judíos es una cosa redonda, como una tortilla grande. Ok, ¿cuántos han calentado tortillas en su casa? Todos los días. Ok, ¿qué pasa si no le das vuelta a una tortilla? ¿Y por qué se queman las tortillas? Una de dos. Estabas muy cansado y mejor te fuiste a dormir y se te quedó en el lumbre. Y después llegaron los bomberos porque estaba mucho humo. Número 2, porque no era tan importante la tortilla, al cabo luego calienta otra. Sí. Número 3, porque tenías muchas cosas que hacer y estabas tan apurado que se te olvidó. No era importante para ti. Y lo que está diciendo Dios a Israel, con ese nombre de Diblaim, con ese nombre de Israel, es como una tortilla que no se le da vuelta. Se está quemando nada más y no se da cuenta. Hay cosas más importantes que hacer, por eso la tortilla no importa. ¿Qué tengo que hacer hoy? Tengo que hacer muchas cosas, la tortilla no importa. Y para los judíos, la relación con Dios no era tan importante como trabajar, como hacer negocio, como ver a los hijos, como la escuela, como la educación, como todo, menos lo último, tener en cuenta al Dios de Israel para ellos. Como una tortilla que se quemaba por un lado y no se daban cuenta. Siguiendo la historia, conoció Gomer otra vez, concibió Gomer otra vez, concibió dar a luz, y dio a luz una hija, y Dios dijo a Oseas: ponle por nombre Lo Ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel ni los perdonaré. Pero de la casa de Judá tendré misericordia, los salvaré por Jehová su Dios. No los salvaré con arco, ni con espada, ni con guerra, ni con caballos, ni con jinetes. Lo Ruhama significa no favorecida, no compadecida. Dios dijo entonces: no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que les quitaré del todo lo que ellos han tenido. ¿Sí? Era una nación que rechaza continuamente la palabra del Señor. Entonces ellos en un momento dado cruzaron el límite. Ya me cansé de ellos, hasta aquí llegó mi amor por ellos. Precisamente es lo que significa Gomer, completo. Hasta ahí llegué.
Ya fue, ya le cansó y le llegó hasta pero arriba y ya no pasa más de ahí. Ya hasta lo último pudieran haber hecho, ya lo hicieron. ¿Sí? Habían sido ellos librados por muchas ocasiones. Es más, en una ocasión a la misma país de Israel, Dios los libró de una manera tan poderosa que debían haber reconocido que Dios era su Dios. Estaba Eliseo, el profeta Eliseo, en Samaria, la capital de Israel. Los pueblos enemigos habían rodeado toda la ciudad. Ya nomás esperaban cuándo iba a caer, ya no cómo, sino cuándo iba a caer, porque ya estaban hasta lo último. Dentro de la capital de Samaria, algunos vendían la cabeza de los burros y la cambiaban hasta por una casa. Por eso digo yo que si alguien tiene mucho dinero y llega un momento de hambre, el dinero no se come y no sirve para comprar nada. Les digo que vi una película de un hombre que cambió, decía, el pago por el abrigo que tienes. Y la gente veía todo el paquete de dinero y decía, no, dice, te cambio mi abrigo por un pedazo de pan que tienes ahí. Y el abrigo tan bonito, tan calientito, tan agradable, se lo cambia por un pedazo de pan, porque el pan a veces vale más que el dinero cuando hay hambre. Estaban ahí comiendo las sobras de los huesos de los animales que estaban viviendo ahí. Y de repente Eliseo se para en medio de la muralla y le dice al rey, el día de mañana todos van a comer pan. Y por ahí un hombre que se burla, ¿sí? Su siervo le dice, pero ¿cómo va a ser si somos poquitos? Y Eliseo le dice a su siervo, o más bien le dice a Dios, Señor, abre los ojos de mi siervo para que él pueda ver que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y el siervo de repente vio millares de ángeles alrededor de la ciudad y pudo asombrarse de que Dios estaba en medio de ellos. Al otro día los ejércitos estaban esparcidos, muertos muchos en el campo. Los samaritanos salieron de la ciudad pensando que quizá era una trampa, pero tenían tanta hambre que aún así fueron y encontraron comida, oro, vestidos, todo lo que podían haber soñado estaba ahí, porque ellos salieron con tanta prisa, los soldados, que dejaron todo ahí. Pero ahora le dice, yo ya no los voy a proteger, ya no me voy a compadecer de ellos. Ponle por nombre no compadecida, sin misericordia, sin gracia, ya no más con ellos. Imagínate, tienes un hombre, tienes un hijo que le vas a llamar Juicio. Hola Juicio, ven para acá Juicio. ¿Y por qué Juicio? Porque yo subo al pueblo. Y tienes una hija que le vas a llamar Sin Gracia. ¿Y por qué le llamas Sin Gracia a él? Mejor llámale Desgracia. Pues así se llama, ¿sí? ¿Por qué desgracia? Porque Dios va a traer desgracia sobre el pueblo. Tuvo un tercer hijo, ¿sí? La niña, primero Ruama, ahora tiene un hijo. Cuando Gomer dejó de darle pecho al Ruama, volvió a quedar embarazada, pero esta vez tuvo un hijo. Entonces Dios le dijo a Oseas, a este niño le llamarás Loami, que quiere decir no mi pueblo, o no eres más mi pueblo. Porque los israelitas ya no son mi pueblo y yo he dejado de ser su Dios. Pero un día, una promesa, dentro de las cosas malas que le estaba diciendo a Israel, pero un día los del reino de Israel volverán a ser como la arena del mar que no se puede contar. Aquí cabe aclarar que posiblemente los hijos de Gomer no eran del profeta Oseas, quizás no eran sus hijos. Había tenido hijos, eran de Gomer, definitivamente eran de Gomer, salieron de ella, pero Oseas posiblemente no era el papá. Aquí dice, ellos no son mis hijos. Dios dice, los hijos que ha tenido no son mis hijos. Y posiblemente esta mujer, desde antes que se fuera con sus otros amantes, que conoció en su tiempo anterior, ahora ya en ese tiempo casada con su esposo, sus hijos no eran sus hijos. No había pruebas de ADN en aquel tiempo, pero le está diciendo, ustedes no son mi pueblo, ustedes no son mis hijos.
Hay otros pasajes en el libro de Oseas que hablan de este tema, ¿sí? 2:4 dice: no tendré compasión de sus hijos porque esos hijos no son míos, dice Dios de Israel. Capítulo 2, versículo 4. Otra vez lo repito: no tendré compasión de sus hijos porque esos hijos no son míos, dice de Israel. Dios dice a Israel. Pero un día, versículo 19, a los del reino de Israel volverán a ser como la arena del mar, que no se pueden contar. Cuando llegue ese día ya no volveré a decirles: ustedes no son mi pueblo. Al contrario, les diré: ustedes son mi pueblo, porque yo soy el Dios de la vida. Este será día grandioso, pero pues yo los devolveré a los reinos de Judá y de Israel a la grandeza que tuvieron. Volverán a ser una sola nación, tendrán un solo rey y volverán a Jerusalén de los que fueron llevados a otros países. Las promesas de Dios. Israel, entonces, capítulo 2, versículo 5. Israel se comporta como una desvergonzada. Israel, ya hablando del país. Todo el tiempo anda diciendo: voy a buscar a mis amantes. El pueblo de Israel. Pues ellos son los que me dan todo lo que me hace falta. Me alimentan, me visten, me perfuman y me divierten. Irá en busca de sus amantes, pero no podrá alcanzarlos ni tampoco los encontrará. Israel, pero también Gomer. Sí. Hablando a Jerusalén, Jeremías da unas palabras muy interesantes que se asemejan mucho a lo que está pasando como pueblo de Israel. Jeremías capítulo 16, versículo 32. La mujer que es infiel a su marido recibe a extraños. ¿Se entiende eso? La mujer que es infiel a su marido recibe a extraños. A toda prostituta se le da un pago. ¿Se entiende? A toda prostituta se le da un pago. Pero tú eres más bien quien ofrecías regalos a tus amantes y les pagabas para que vinieran de todas partes a pecar contigo. En tu prostitución has hecho lo contrario de lo que hacen otras mujeres. Nadie te busca para pecar, ni ellos te pagan a ti, sino que tú les pagas a ellos, y tan solo en eso eres diferente. Híjoles, palabras increíbles de un profeta, Jeremías, al Jerusalén, que se asemeja a lo que estaba pasando. Le decía: las mujeres prostitutas le pagan para que se encuentren, pero tú les pagas a ellos. De alguna manera, a lo mejor esta Gomer fue a buscar a sus amantes, después de tener 3 hijos, que cuestionablemente eran de Oseas, posiblemente no, o sea, más seguro que no, ¿sí? Aún así, con toda la posibilidad de ser una mujer respetada, porque era esposa de un profeta, sale a la calle a buscar a sus amantes con dinero para ofrecerles. Es una mujer que abandona a su esposo pensando que va a estar mejor porque los amantes le van a tratar mejor. No le va a ir muy bien tampoco. Los hombres, cuando se enamoran de una mujer o cuando se interesan en una mujer solamente por sus características físicas no duran mucho para los hombres de las mujeres. Y los hombres pueden aburrirse fácilmente si solamente se enamoró de esa mujer por sus características físicas. Y después de que se aburren de la mujer, la tratan mal. Y la mujer se da cuenta que la tratan mal y busca a alguien que la trate bien. Y el siguiente posiblemente de sus amantes de Oseas, de Gomer, la trató mejor por un tiempo hasta que la fue olvidando también. Y el siguiente amante, ya con menos dinero, posiblemente ella ya empezó a pagarle para estar con él. Y el siguiente amante también, porque siguieron uno tras otro, entrando en la vida de Gomer, varios amantes. El último posiblemente ya era alguien que la tenía más por lástima que por la figura que tenía. La figura se le había acabado. La figura de una mujer se acaba, no dura para siempre. Si alguien se casa por una mujer solamente por su figura, se va a decepcionar pronto, porque no dura tanto, ni la del hombre ni la de la mujer. Si es nada más por eso. Aunque si hay algún joven aquí, le
invito para que se preocupe de buscar a una mujer y la encuentre por su espiritualidad y quizá por su intelecto, más que por su apariencia física. Eso puede durar mucho más que alguien que solamente la busca por sus características físicas. Lo mismo el hombre y la mujer. No busquen a alguien que tenga un buen carro, busquen a alguien que tenga un buen corazón. Les va a ir mejor. ¿Sí? ¿Todos dicen amén? Sí. La trataban cada vez peor. Y lo peor de eso, ¿sí?, es que ella pensaba que ellos alimentaban a Gomer. Pero en algún punto no sabía ella que Oseas era el que pagaba para que ella pudiera tener comida. Sí, fíjate lo que dice aquí en la palabra de Dios 2:5. Israel se comporta como una desvergonzada, todo el tiempo anda diciendo voy a buscar a mis amantes, pues ellos son los que me dan todo lo que me hace falta, me alimentan, me visten, me perfuman y me divierten. Pero el versículo 2, capítulo 2, versículo 7b dice, allí me pondré a pensar, me iba mejor con mi primer marido, así que voy a volver con él, porque la trataban mal, al final de cuentas. ¿Sí? Y Oseas responde en versículo 8, ella no quiere reconocer, Gomer no quiere reconocer que yo soy quien la alimenta y le da lo que hace falta. Hasta el oro y la plata le he dado y con ellos se hizo ídolos. Por eso voy a quitarle todo lo que ha hecho. Yo soy el que alimenta. Entonces de alguna manera creo que Oseas fue a buscar a su último marido, siendo que Gomer ya estaba quizá bien flaca, ya toda desgreñada, ya sin la ropa bonita que tenía antes, ya sin cosméticos para poder echarse en la cara, ya no cambiaba, ya se había acabado la mujer. Quizá Oseas fue con el último amante y le dio dinero y le dijo, ella era mi esposa, quiero alimentarla. Y el amante posiblemente agarró la mitad y le dio la otra mitad, y quizá Gomer se emocionó y abrazó a su último amante pensando que sus amantes le alimentaban, pero era Dios el que lo alimentaba. Era Oseas el que la alimentaba. Así la gente de afuera también piensa que le alimenta su fuerza, piensa que le alimenta su suerte, piensa que le alimenta sus buenos talentos que tiene, y no se da cuenta que Dios es el que nos alimenta a nosotros. No es la religión, no que le mandes el dinero a tal profeta o a tal predicador o a tal iglesia, es Dios el que provee para tu casa. Siguiente parte de la historia. Por eso voy a quitarle todo eso que le he dado: comida, ¿sí?, trigo, alegría, vino, ¿sí?, aunque dice voy a quitarle todo lo que le he dado: trigo, vino, lana y lino, pero creo que es comida, alegría, abrigo y vestidos hermosos. Todo eso lo voy a quitar. Y ante sus amantes la desnudaré y la avergonzaré. La castigaré por los días que quemaba incienso a los Baales, cuando se adornaba con sortijas y collares y iba tras sus amantes olvidándose de mí, dice Jehová. Todavía la historia de Oseas y Gomer. Le voy a quitar todo, va a quedar desnuda, sin nada, absolutamente sin nada. ¿Sí? ¿Qué sigue en la historia? Fíjate lo que dice, aunque ese es el inicio de la historia, aunque está en el capítulo 3, es el inicio de la historia. Me dijo otra vez Jehová, ve y ama a una mujer amada de su compañero y adúltera. Así ama Jehová a los hijos de Israel, aunque ellos se vuelven a dioses ajenos y aman las tortas de sus compasas. Entonces la compré para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni te entregarás a otros hombres, y yo haré lo mismo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatuas, sin efod y sin terafines. Aquí viene el juicio contra Israel. Esto que estoy hablando es en relación a que Israel va a ser tomada presa y se la van a llevar cautiva a un país que no es su país. Ya no va a tener rey, ya no va a tener príncipe, ya no va a tener sacrificio, ya no va a tener estatuas, ya no va a tener la relación que tenía con Dios, se va a acabar. Porque fueron quitadas, desgarradas, tomadas prisioneras. Te digo, los llevaban como esclavos, desnudos a varios de ellos, las mujeres aún desnudas, amarrados con un collar donde ponían ahí una cadena, y ese collar iba en millas de personas, una tras otra, amarradas de la oreja o de la nariz, llevados como animales a otros pueblos.
Así terminó Israel. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? ¿Sí? Dice en Oseas también: mi pueblo perece por falta de conocimiento, y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazo a ti de mi sacerdocio. Eso está en Oseas también, capítulo 4, versículo 6. Por haber olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de sus hijos. Y conocimiento es una palabra que no nada más es, yo quiero saber un poco más, me quiero memorizar pasajes. Es más allá que eso. ¿Cuántos de aquí conocen a Biden, el presidente de Estados Unidos? ¿Cuántos saben quién es el presidente de Estados Unidos, para empezar? ¿Cómo se llama? ¿Cómo otra vez? Ok, ¿cuántos lo conocen? ¿Cuántos lo han visto en la tele? Yo también lo he visto en la tele muchas veces, en las noticias, en el periódico, por todos lados veo a Biden, pero no lo conozco. He escuchado de él, pero no lo conozco. Sé dónde fue ayer, dónde fue antier, dónde fue la semana pasada, dónde está ahorita en otro país, ahí con los chinos, parece que arreglando algunos asuntos, pero no lo conozco. Sé de él, pero no lo conozco. Es lo mismo con ese conocimiento que Dios quiere que tengas de él. Todos aquí sabemos de Dios, es el creador de todo el cielo y de la tierra. Todo lo que sabemos de él lo hemos aprendido de alguien que nos ha dicho. Pero ¿cuántos tienen un encuentro con él cada mañana para sentir su corazón, para hablarle como un amigo, como un hermano, como un padre, como alguien que tú amas? ¿Cuántos conocen así a Dios? Cuando dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento, no es conocimiento intelectual, es conocimiento de estar en su presencia cada día si es posible. Y si no nos acercamos así, nos va a rechazar también de la misma manera que Oseas tuvo que rechazar a Gomer. En 4 palabras que son importantes para los profetas, apréndanselas si quieren. Idolatría, ellos hablan mucho de la idolatría. Solamente hay un Dios, no hay muchos dioses. No es que el Islam, que los testigos de Jehová, que los mormones, hay un solo Dios y hay que buscarle en espíritu y en verdad. Corrupción es la moneda con la que se trabaja en México. Yo soy mexicano, me gusta mi país, amo mi país, pero es bien corrupto. ¿Quieres hacer algo? Le das algo al hombre que está enfrente, detrás del escritorio, y te lo agiliza rapidísimo. No le das nada y te esperas ahí sentado hasta la próxima primavera, o hasta el próximo verano, o hasta la próxima Navidad, porque no va a hacer nada. Todo se hace por corrupción. País corrupto. Opresión a los pobres no tienen oportunidad, los pobres no tienen chance de educarse, los pobres no tienen oportunidad de poder levantar su voz porque están todos oprimidos y no pasan de ser oprimidos. El padre hereda a su hijo la miseria y el hijo hereda a su nieto continuar la miseria, y seguimos de miserables sin poder levantar la cabeza. Opresión a los extranjeros. Como te digo, lo que más tristeza me da es ver a un extranjero tratar mal a otro extranjero. Ya porque tenemos algunos años aquí, ya nos sentimos más importantes que los que están llegando. Y podemos caer en lo mismo también, que hablaban los profetas. Oseas también les recuerda de 3 historias. Ustedes han sido engañadores desde el principio, le dicen. Recuerdan a Jacob cómo engañó a su padre. Recuerdan al pueblo de Israel cuando Dios estaba haciendo un pacto con ustedes, y el pueblo de Israel, mientras que Dios estaba haciendo el pacto con Moisés, ustedes estaban pecando con un ídolo de oro, un becerro de oro. Recuerdan cómo cuando yo les guiaba como pueblo de Israel, le dice Oseas al pueblo, ustedes pueblo de Israel, decidieron tener un rey y dijeron, danos un rey, porque queremos un rey, alguien que nos haga fuertes, alguien que pelee por nosotros, y no se daban cuenta que yo era su rey. Ese era el mensaje del profeta Oseas. Ustedes han sido engañadores de todo el tiempo, y es un mensaje que me da a mí también, porque también he sido engañador, porque también he buscado las cosas fáciles, porque también me falta consagración.
porque también necesito estar en ese conocimiento, que no nada más es conocimiento intelectual, sino buscándole su presencia. Y ya casi terminando, empieza con otras palabras, otros pensamientos, para terminar esta historia de Oseas. Oseas va al mercado, porque ha caído tan bajo Gomer, que ya no necesariamente busca amantes. Su último amante se cansó tanto de ella y ella no tenía ningún poder para poder defenderse, ya no tenía ninguna belleza para poder hacer nada, que el último marido la llevó al mercado y la vendió como una esclava para que la vendieran ahí como esclava. Ya no como una esposa, ya no como una sirvienta, como una esclava, ¿sí? Que hagan con ella lo que quieran. ¿Sí? Versículo 19 y 20 del capítulo 2. Israel, Israel, yo volveré a casarme contigo y serás mi esposa para siempre. Cuando tú seas mi esposa, realmente llegarás a conocerme. Serás para ti como un esposo fiel, sincero y lleno de amor. El pueblo de Israel fue llevado cautivo por Asiria. Regresó con el pueblo de los judíos también, que fueron llevados 200 años después aproximadamente. Y ya no volvió a ser tan idólatra como antes. Cambió mucho su mentalidad. Se volvió cerca de Dios. ¿Y cuántos que no están a punto de la muerte han reconocido sus malos caminos y han regresado a Dios? ¿Y cuántos que no han tenido problemas bien grandes en su corazón o en su vida han reconocido que si no es por Dios no tendrían vida y no tendrían otra oportunidad y regresan a Dios? Después, y yo te diré, no eras mi pueblo antes, pero ahora ya lo eres. Tú por tu parte me dirás, y tú eres mi Dios. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad infinita. Oseas. Cuando estaba el vendedor de esclavos, siempre tienen un lote grande, saca los mejores primero. ¿Quién me da 30 ciclos por este hombre? Y alguien, yo, ahí tienen tu esclavo. ¿Quién me da 25 por este joven? ¿Quién me da? Y va vendiendo todos. Y ya nomás quedaba Gomer, la más acabada, la más vieja, la no tan agraciada. ¿Sí? ¿Quién me da 2 ciclos vendiendo la mujer Gomer? El profeta se enteró de que estaban vendiendo los esclavos y que estaba Gomer entre ellas, y va a comprarla por 15 ciclos. Yo voy a dar 15 ciclos. Gloria al Señor. Y una costal y medio de cebada. Cebada es como una fiesta para hacer fiesta, entonces yo quiero celebrar con ella. Pero antes de esto, este hombre, viendo que nadie la compraba, le quita la ropa. Vea, todavía sirve esta mujer. La deja desnuda en frente de los compradores. Ahí está Gomer, cumpliendo la promesa de Dios de que la iba a desnudar en frente de sus amantes. Desnuda, como dice la Biblia, como Dios te trajo al mundo, así vas a estar. Así estaba Gomer. Hay una historia. Esa historia surge de las selecciones de Roger Calles. Esa historia es de 1985. Salieron en esta revista. Cuenta la historia de un hombre que se llama Johnny Lingo. Ese Johnny Lingo vivía en una isla del archipiélago del Pacífico. Archipiélagos son varias islas pequeñas, y en ese lugar tenían la costumbre de casarse comprando a la esposa con vacas. ¿Sí? Es una historia que salió y parece que es real, porque hasta salió una película después de eso. ¿Sí? Entonces las jóvenes muy bonitas, excepcionalmente bonitas, por la que más habían dado algo, había sido una mujer que dieron 4 vacas por ellas. Las que nada más estaban agraciadas, no tan bonitas, que eran simpáticas, dijéramos, 1 o 2 vacas daban por ellas. ¿Sí? Y había una chica que se llamaba Sarita, una jovencita, que estaba
caminando encorvada la mayor parte del tiempo, con su pelo ahí en la cabeza, en la cara, no se le veía bien el rostro. ¿Sí? No quería levantar la cara nunca, porque todas las demás le hacían bullying de que tú de seguro ni una vaca llegas. ¿Sí? Todos le decían las mujeres cuando iba al pozo a traer agua o cuando iba a alguna cosa de leña, buscando leña, lo que sea. Todas las mujeres se burlaban de ella. Tú nadie va a dar porque flaca la muchacha. ¿Sí? Pero Johnny Lincoln la vio y vio algo especial en ella. Y un día fue con el papá, ¿sí? El papá pensando, le dijo, quiero pedir a tu hija para mi esposa. El papá, ok, te espero en mi casa. El papá pensando, voy a pedirle 2. Si me da una, ya con eso la hice, ¿no? Porque quizás hasta nomás me dé unos cuantas gallinas, va a querer darme, ¿no? Ya voy a pedirle una, no bajo de una, pero le voy a pedir 2. Estaba el papá pensando. Y llega Johnny Lincoln desde la puerta y dice, vengo a pedir a Sarita. Y dice desde la puerta, dice, y quiero darte, el papá se llamaba Sam, por cierto, dice, Sam, quiero darte 8 vacas por tu hija. ¿Qué? ¿Te estás burlando de mí? No, quiero dar 8 vacas por tu hija. ¿Sí? Inmediatamente, ¿y tú, Sarita, qué dices? Yo sí me voy por 8 vacas. Sarita le cayó el 20 y ella dijo, yo valgo 8 vacas. Se interesó, ya valía 8 vacas ella. Se echó el pelo para atrás, se arregló un poco la cara, se puso mejor ropa, empezó a caminar directa, bien derechita y con la vista enfrente, porque ella valía 8 vacas. Las muchachas del pueblo que se burlaban de ella la vieron diferente. Dice Sarita, ¿y cómo cambió tanto? Ya era una mujer diferente porque ella valía 8 vacas. Y esa mujer se volvió tan hermosa porque ella misma supo que valía mucho dinero. Ella supo que valía mucho porque alguien haya pagado un precio por ella. Y te voy a decir una cosa. Nosotros somos el pueblo que no merecíamos el pueblo de Dios. Amén. Nosotros somos pecadores, como Gomer, que no es que está peor. ¿Sí? Hemos traicionado a Dios. Principios, lo que Él enseña en su palabra. No hemos acercado cada mañana como quiere acercarse, pero con todo y eso, Él pagó su sangre por cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Un precio que no se puede comparar con nada. ¿Cuánto vales, hermano? ¿Cuánto vale tu alma? ¿Cuánto vale tu corazón? ¿Cuánto vale tu vida? No tiene precio porque Dios mismo pagó a su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Llegó Oseas con Gomer, le puso su manto y le empezó a decir, voy a llevarte al desierto para que estemos tú y yo solos otra vez. Ya no vas a tener necesidad de nada. Te voy a cubrir, voy a velar por ti. Ya no me vas a abandonar. Ya voy a ser tu esposo para siempre. Ya voy a ser contigo y tú vas a ser para mí como los esposos que deberíamos haber hecho desde el principio. Ya no me vas a engañar. Te voy a regresar todo lo que has perdido. Esa fue la historia de Oseas y Gomer. Como a pesar de todos los pecados de esta mujer, el profeta tuvo compasión de ella y pudo regresarla a su casa, aunque decía, sus hijos no son mis hijos, aunque decía juicio y condenación. Él en su corazón sabía que amaba todavía a esa mujer. Y Dios le está diciendo a Israel, yo los amo y así como los voy a esparcir de allá de aquellos países donde están esparcidos, voy a traerlos de regreso y los voy a cubrir y van a ser mi pueblo una vez más. Amén. Y así como le dijo Dios a Israel, así te dice a ti el día de hoy, si tú aceptas mis caminos, voy a cubrirte y voy a traerte a mi casa de oración y voy a ser un pueblo contigo. Porque Dios te ama, porque Dios pagó el precio, porque Dios está a tu lado dándote las bendiciones que necesitas recibir. El perdón libera ataduras que amargan el alma y enferman el cuerpo. Capítulo 3, versículo 2, la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Dios no pagó 15 ciclos de plata. Dios pagó su sangre para que tú pudieras estar en esta casa de oración. Vamos a orar.